Evangelio de Juan, capítulo 5. Quiero que hagamos la lectura del versículo 24 al versículo 29. Juan, capítulo 5, versículos 24 al 29. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Señor, bendiga su palabra. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este texto que acabamos de hacer lectura pública. Y te rogamos, Padre de la gloria, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y entendamos, amado Señor, el poder que hay en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, que hoy sea un día en el cual el nombre de Cristo sea recibido, sea aceptado, sea glorificado. Aquellos que aún todavía viven en tinieblas, oh Padre, es una oportunidad más que tú concedes, amado Señor, para que vengan a los pies de Cristo y restaures la relación contigo. Te rogamos, amado Señor, también que para los que ya hemos creído, esta porción, amado, sea para nosotros un elemento más para nutrir nuestra fe y considerar el poder que hay en Cristo Jesús, en el cual hay una amplitud de ser dignos de confiar en Él. Así es que hoy, amado Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos de glorificarle por medio de este texto. Ayúdanos por medio de tu Espíritu para que las verdades que están aquí en esta porción sean para nosotros una verdad indeleble, clavada en nuestro corazón, de manera tal que produzca mayor adoración a tu nombre. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna, si usted leyó cuidadosamente esta porción, una de las formas para mostrar autoridad tiene que ver con la voz de mando. Usted se habrá dado cuenta que desde el comienzo de este evangelio, nosotros hemos sabido que Jesucristo es reconocido como el Logos de Dios. Y ese título de Logos implica comunicación, implica que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es aquel que viene a revelar al Padre y a revelar sus planes eternos. Pero también hemos de considerar que Jesucristo, siendo el Logos de Dios, es aquel que tiene la voz de Dios. Es decir, tiene la autoridad para hacer lo que Él desea. Y con esa autoridad, nosotros lo hemos visto también desde las páginas del Evangelio de Juan, cómo nuestro Señor es considerado el creador de todas las cosas. Así es que cuando uno lee el libro del Génesis y halla esas palabras, y dijo Dios, háganse los cielos, hágase la tierra y todo lo que en ellos hay, tenemos la autoridad del Hijo de Dios mandando, y todo lo que Él manda se cumple. Es una autoridad. Es la voz de Dios, es una voz de mando. Hermanos, y esta será la siguiente revelación que hace el Señor en el discurso frente a sus mayores opositores. ¿Quiénes? Los fariseos. Y es que Jesucristo es aquel que tiene el poder, óigame bien a esto, de levantar a los muertos. ¿Cómo? Diciéndolo.
pronunciándolo con sus palabras. Y todo aquel a que el Señor llama de los muertos, ese será levantado y vivirá. Así es que, amados hermanos, este tema nosotros podemos considerarlo como si se tratara de una moneda, de una misma moneda que tiene dos caras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema en particular y es la resurrección. Y podemos hablar de la resurrección en dos sentidos. Uno, podemos hablar de la resurrección para vida eterna y la resurrección para condenación eterna. Pero también podemos ver las dos partes de una misma moneda al considerar que la resurrección tiene que ver con una resurrección espiritual y una resurrección física. Es un tema muy profundo lo que tenemos nosotros que considerar. Así es que piensen esto. Cuando usted considera el Evangelio, esto que usted utiliza y que le es permitido por la gracia de Dios, si usted es cristiano, para usarlo, para guiar a otros a los pies de Cristo, hermanos, no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje poderoso. Se trata del poderoso mensaje de la salvación para los hombres. Pero hermanos, también hemos de saber que es indudable que habrán muchas personas que se resisten y se seguirán resistiendo a este mensaje de salvación. No lo van a aceptar y no lo van a considerar como una gran oportunidad para traer descanso para sus almas. Es más, ni siquiera van a comprender que sus almas están agobiadas o que están necesitadas. No van a necesitar del Evangelio según ellos. Entonces cabe la pregunta, ¿el Evangelio no fue poderoso para con ellos? Pensar que el Evangelio no fue poderoso en aquel que se resistió es una completa locura. Porque allí donde lo ven, aquel que resistió el Evangelio, el que lo resiste una y dos veces y tres, y hasta el día de hoy lo sigue resistiendo, el Evangelio es poder de Dios y hará lo que ha de hacer. Hermanos, en el Evangelio se descubre la gloria de Dios. Por eso es que cuando uno tiene el poderoso Evangelio en sus manos o lo cita con sus palabras para atraer a las almas a los pies de Cristo, hágalo con mucho cuidado. Tenga mucha reverencia, porque estamos hablando de la voz de mando de nuestro Señor Jesucristo. Allí se descubre la gloria de Dios en su gracia y en misericordia. ¿Cuándo? Cuando salva a algunos brindándole la posibilidad de gozar de la presencia de Dios en una comunión perfecta. Ese es el llamado del Evangelio, para que el pecador venga a Dios, para que el pecador sea restaurado en su relación rota por causa de sus pecados. Pero también hemos de saber que el Evangelio, cuando no es creído, también Dios es glorificado. Es glorificado. ¿Por qué? Porque allí se hace evidente la justicia de Dios. Se hace evidente que Dios no miente, que Dios no va a tener por inocente al culpable, y allí la justicia de Dios se va a ratificar al condenar a aquellos que se resistieron al Evangelio. Hermanos, y creo que esta es la situación de los que están oyendo este discurso, ¿sí? Recuerden, toda la porción del verso 19 hasta el 47 son los fariseos quienes están escuchando directamente de la boca del santo de nuestro Señor Jesucristo estas palabras. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, los fariseos estaban recibiendo toda una gran cátedra de lo que es la cristología. La cristología. Y la estaban recibiendo directamente ¿de quién?
de Cristo mismo. Y aún así, estos judíos eran duros de corazón que tiempo más adelante, ¿qué iban a hacer? Iban a llevar a ese que se estaba proclamando como Mesías y lo iban a llevar a la cruz romana. Así es que hoy vamos a considerar, amados hermanos, las palabras del Señor exponiendo esa espada de dos filos, ¿sí? Y así es como se le llama al Evangelio, una espada de dos filos, porque o salva o condena. Para algunos, como les digo, va a resultar en salvación. Y esto es una bienaventuranza. Pero para otros, les va a resultar en su condenación. Hermanas, se trata de dos asuntos que en su momento para los judíos solamente Dios pudiera obrar. La salvación y la condenación. Esto era potestativo solamente del Creador. Así es que estos judíos, lo que estaban escuchando, iba a ser para ellos una gran sorpresa. Y muy probablemente una sorpresa para su desventura. Y muchos hoy en día también se van a asombrar que por medio de las palabras del Evangelio, su vida no va a cambiar, sino que va a ser calificado como culpable. En esta porción Jesús se reveló como aquel que tiene la autoridad, tanto de lo uno como de lo otro, tanto de salvar como de condenar. Y lo que hemos de resaltar entonces, hermanos, de la continuación de este pasaje, es la majestad de la palabra del Hijo de Dios que tiene el poder de llamar a los muertos, y esos muertos obedecerán. Usted dirá, pero un muerto o aquel que se resiste al Evangelio, ¿obedecerá? Pues lo más natural es que uno entiende es que si se resiste al Evangelio es que no va a obedecer. Pero lo que nos va a decir esta porción es que llegará el día en que aún estos que se resistieron no se podrán resistir a la potente voz de Dios, a la potente voz del Hijo de Dios, y serán levantados de los muertos para ser condenados eternamente. Y bueno, y usted dirá, bueno, ¿muertos? ¿Quiénes son esos muertos? ¿Se referirá a todos aquellos que están en las tumbas? Y si es así, si fuera así, allá los que están en el mundo, los que están sin Cristo, se preguntarán, ¿qué mérito tiene volver a vivir si este mundo no es más que una interminable lista de malas experiencias? Y digo que del mundo. Y espero que usted como cristiano se guarde en pensar en que esta vida es una tragedia en la cual usted no quisiera volver a vivir. Porque muchos en esta humanidad, o cuando menos en lo que estamos viviendo en nuestros días, muchos viven vidas miserables, vidas que parecieran que todos son malas experiencias, y no las quieren volver a vivir. Por eso dirían, ¿volver a vivir? ¿Que yo muera y volver a vivir? No lo quiero. Aunque puede sonar muy crudo, hay muchos que efectivamente están cansados de sus vidas. Y hay quienes han buscado como solución, ¿qué? Pues su propia muerte, ¿sí? Querrán buscar la muerte como la solución para sus desgracias. Pero creo yo, hermanos, que este pensamiento tan menguado en lo que la vida significa puede ser vencido cuando consideramos que Jesucristo es el Señor de la vida. Si usted odia su vida, cuidado, porque esa vida se la dio Cristo. Fue un regalo. Y lo que Dios da son buenas dádivas. Y lo que usted llama malo, Dios lo ha decretado como bueno. Así es que lo primero que quiero yo apuntar en este sermón, será el primer punto del sermón, es que Cristo promete vida eterna.
Y para ello nos vamos a centrar en ese versículo 24, cuando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, tenga cuidado con esta lectura. De cierto te digo. Ya con ello está diciendo, es algo sumamente importante lo que les voy a decir, ¿cierto? El que oye mi palabra, allí hay una instrucción, y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, nos pudiéramos quedar todo el sermón en este solo versículo, pero tenemos que avanzar. Este versículo 24 realmente es muy rico en su contenido. ¿Por qué? Porque nos está diciendo varias cosas. En primer lugar nos dice, ¿qué es la vida eterna? Yo no sé si usted ha procurado buscar un significado de lo que es la vida eterna. Pues este versículo le ayuda a entender qué es la vida eterna. Además, este verso 24 nos dice, ¿quién puede dar esa vida eterna? Y además nos dice la manera en que los hombres pueden recibir la vida eterna. Pero para poder comprender todo esto, hemos de responder la primera pregunta. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Y eso es lo primero que vamos a considerar. Y el Señor, en este verso, responde en estas líneas, diciendo que la vida eterna es un contraste. Óigame bien, presenta la definición de vida eterna como un contraste en dos sentidos. Primero, ¿cuál? Contrasta la vida eterna con la condenación. Contrasta la vida eterna con la condenación. Y hace un segundo contraste. Contrasta la vida eterna con la muerte. Por eso es que termina allí diciendo, y no vendrá a condenación. Bueno, me devuelvo un poco. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, veamos lo primero. La vida eterna en contraste con la condenación. Si nosotros entendemos el concepto de condenación, nos va a quedar claro qué es vida eterna. ¿Qué es la condenación? La condenación es una expresión de la jerga legal, ¿sí? Y se trata de un estado donde al hombre se le declara como culpable. Eso es un condenado. Donde un juez ha dicho, por causa de sus crímenes, por causa de violar la ley, usted es culpable. Eso es ser condenado. Entonces, en lo que concierne a la vida del hombre, pues el hombre está bajo ese estado legal de ser declarado culpable por causa de sus pecados. Cada pecado le condena. Cada pecado es una violación de la ley santa de Dios. Y la ley se levanta y dice de cada quien que viola la ley, culpable. Así es que la vida eterna, en contraste a la condenación, hemos de considerar que la vida eterna es ese estado de vivir sin culpa. ¿Cierto? Por un lado, tenemos la culpabilidad. Carga con todo el rigor de la ley, que le declara que usted es un convicto, que usted le debe. Debe, ¿por qué? Por violar la ley. Pero la vida eterna es un estado donde usted ya no debe nada, en donde usted no es culpable. Por eso dice, vida eterna, no vendrá condenación. ¿Sí? En la vida eterna usted no debe nada. En la vida eterna sus pecados son perdonados. No hay deuda. Pero la pregunta del millón es, ¿hay alguien que pudiera decir que no es pecador? ¿Hay alguien que pudiera decir que no es culpable delante de Dios? Pues la Biblia deja en claro que todos los seres humanos son culpables delante de Él. ¿Por qué? Porque han fallado a su ley. Han fallado a su ley. Ya sea por qué, por ignorancia. Usted puede pecar por ignorancia, ¿sí lo sabía? Usted puede desconocer la ley y violar la ley. Pero eso no es una justificación, decir, no lo sabía. Es más, será condenado por ser negligente de no conocer la ley. Entonces, usted puede fallar por ignorancia o se puede ir al otro extremo,
Puede fallar, ¿por qué? Por abierta rebeldía. Usted puede conocer la ley y por abierta rebeldía usted dice, no la quiero cumplir. No me parece, no estoy de acuerdo. Pero en general, sea lo uno o lo otro, se trata de no hacer lo que es correcto delante de Dios. Y esto es el resultado, hermanos, de nuestros pecados, el ser declarados culpables, y esa culpabilidad nos deja en una situación. Miren, es que muchas veces nosotros consideramos la cuestión del pecado como si se tratara somos tan egoístas que hasta eso lo vemos como si nos afectara solamente a nosotros, como, bueno, pequé y voy a ser castigado, etcétera. Y estamos esperando cuándo vendrá ese castigo, cómo se dará ese castigo. Pero olvidamos que no hay mayor castigo, no hay mayor resultado de la culpabilidad que lo que es la separación. Yo no sé si usted lo ha considerado. Que el peor de los castigos es que usted esté separado de Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, si quiere tome la cita, yo hago lectura. Isaías 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división. ¿División entre quién? Dice, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es condenación. Y esto nos debiera hacer temblar. Saber que por causa de nuestros pecados se ha abierto una brecha entre Dios y el hombre, en donde ya estamos fuera del rostro del Señor, en donde estamos fuera del oír su palabra. Hermanos, entonces, por tanto, usted ha de considerar que la vida eterna, lado contrario de esta situación, está estrechamente ligada al estado en el cual se halla una persona que sus pecados le fueron perdonados y que ahora le acercan a su Creador. La vida eterna es una relación restaurada con Dios. Es donde ese gran cráter, ese gran abismo que causó el pecado, fue quitado y que ahora nos permite tener una nueva relación con Dios. Recuerde, amado hermano, que el perdón de los pecados es lo necesario para podernos acercar a Dios. Bien dice la Escritura que sin santidad nadie, absolutamente nadie puede tener acceso a Dios. Nadie puede ver a Dios. Nadie puede tener comunión con Dios. Y la santidad es afectada por el pecado. Así es que el gran problema de la humanidad es el pecado. El pecado tiene que ser solucionado. Entonces, recuerde usted que el perdón de pecados, la solución de nuestra deuda viene es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él gana, ¿de qué manera? Recuerde usted, por la obediencia a la ley y por la obediencia a morir en la cruz. Allí es donde se gana justicia. Y todo aquel que cree en Cristo, Cristo le da de su justicia. Así es que de esa manera, amados hermanos, la justificación y la vida eterna, aunque son distintas, van de la mano. Van de la mano. La justificación me otorga perdón. Y la justificación me lleva a un estado de una nueva relación con Dios, una relación en la cual yo me puedo acercar a Él confiadamente. Mientras que la justificación nos declara sin culpa a nosotros los pecadores, la vida eterna es la expresión de una relación restaurada entre Dios y el hombre. Eso es vida eterna, amados hermanos. Vida eterna es tener una relación con Dios. Vida eterna es sabernos acercar a Dios.
Vida eterna es saber que ya no hay ningún estorbo, que ya no está el pecado, que no hay un sacerdote en medio de nosotros. Bueno, excepto Cristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, que por medio de Él tenemos acceso al Padre. Pero ya no hay ritos. Ya no hay cumplimiento de una ley ceremonial para podernos acercar a Cristo, para acercarnos a Dios. Ya no lo hay. Por eso es de gran pesar saber que hay muchos que hoy en día están preparando nuevamente un sistema sacrificial para ver cómo se acercan a Dios. Si eso ya no es necesario. Lo que se necesita es el perdón de los pecados por medio de la justificación para poder tener vida eterna. Ahora, la otra manera que nuestro Señor enseña lo que es la vida eterna es bajo la expresión, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ya sabemos la diferencia o esos extremos de vida eterna y condenación, ¿verdad? Ahora vamos a ver la comparación que nos hace el Señor cuando dice, mas ha pasado de muerte a vida, allí mismo en el versículo 24. Y es lógico, ¿verdad? Es más que lógico que lo opuesto a la vida es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Lo opuesto a la vida es la muerte. Y así es como la Biblia califica a todo aquel que está bajo la declaración de culpable. Y es diciendo que está muerto. Es una manera sinónima de decir que todo aquel que no ha sido perdonado está muerto. ¿Por qué? Porque efectivamente no tiene acceso al Padre, porque no tiene la vitalidad o la capacidad para acercarse a Dios, a tener una buena relación con Él. Está muerto. La carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que por causa del pecado, por causa de la violación a la ley, el hombre está muerto espiritualmente. No tiene ninguna disposición para acercarse a Dios. Es como lo dice el apóstol Pablo citando el Antiguo Testamento. No hay justo, no hay quien busque a Dios. Y si le suma otras características, no hay quien entienda, etcétera, como queriendo decir, ese hombre está completamente incapacitado. No puede. Está muerto. Y aquí eso es lo que les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En otro tiempo, ustedes estaban así, muertos. Y esa es una buena pregunta. ¿Será que podemos decirlo que ese es nuestro pasado? ¿O será que todavía es nuestro presente? ¿Estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Por tanto, no tenemos vida. Por tanto, no tenemos ni queremos acercarnos a Dios. Pues bien, los delitos y pecados es lo que hace evidente, y esto va a sonar como contrastante, nuestros delitos y pecados, o los delitos y pecados del hombre, hacen evidente que la vida constante de pecado de la persona, una persona que puede decir que está viva físicamente, pero si su constante día a día es pecar y pecar, donde solamente lo que él piensa, habla y dice es pecar, está manifestando que está muerto. Está muerto. Y hay una declaración sobre esa persona, y es la declaración de culpable. Y recuérdelo bien. Si es culpable y si está muerto, es una evidencia de que hay una ruptura en la relación con Dios. Hermanos, por eso nosotros podemos decir que la muerte, o como lo dice la Escritura, la muerte es el resultado del pecado del hombre. Por causa del pecado, entró la muerte, ¿verdad? La muerte siempre, siempre ha de entenderse como un estado de separación.
Entiéndalo muy bien, es un estado de separación y usted lo ve desde el mismo Génesis. Cuando Adán y Eva, ellos pecaron, estos fueron separados de Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente se cumplió la palabra del Señor. Ellos murieron. Si ustedes en el momento les dijo el Señor, ustedes pecan contra mi ley, violan mi ley, ustedes morirán. Y efectivamente ellos murieron. ¿Por qué? Porque fueron separados de Dios. Por un lado el hombre se separó y por otro Dios también se separó. El corazón del hombre quedó proclive a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Creador. Y esto es una relación rota. Y usted lo evidencia en sus relaciones personales. Usted lo puede manifestar en la relación entre esposo y esposa, padres e hijos, en sus relaciones laborales. Cuando hay una violación en sus derechos o en sus deberes, esas relaciones se rompen. Se rompen. Ahora, cuando se viola la ley de Dios, esa relación está rota. Está rota. Y hasta nuestros días, amados hermanos, hasta nuestros días, eso se repite en cada persona que nace sobre esta tierra. Y es que todo ser humano nace bajo la desconexión con Dios, por más de que Él es el creador, pero hay una relación rota, porque nace ese ser humano y lo que hace es que nacer para pecado. No nace para buscar a Dios, sino nace para buscar la manera de cómo pecar. ¿Y esto qué es lo que evidencia? De que no está vivo, sino que está muerto. Está muerto. Por eso, ese tan conocido versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente, cada acto del ser humano va en contra de buscar la gloria de Dios. O veámoslo desde el otro lado. Cada pecado lo que hace es que Dios aborrezca al ser humano por causa de ese pecado y se aleja de esa persona. Así es que una persona puede llegar a gozar de toda la vida física, en todas sus facultades, gozar de salud, pero si su condición es la de un pecador empedernido, hermanos, la Escritura lo cataloga como un muerto espiritual. Un muerto espiritual. Usted puede estar entero, ¿sí? Gozar de toda la salud, pero usted está muerto espiritualmente si su vida es de constante pecado. ¿Por qué? ¿Por qué está muerto? Porque su relación con Dios está completamente destruida, porque su relación con Dios está dañada, porque usted no quiere hacer lo que Dios le manda. Eso es una expresión, una manifestación de que está muerto. Y creo, hermanos, que una de las más terribles señales de la muerte espiritual es que el hombre piense para sus adentros que está bien con Dios, mientras que su vida es una constante afrenta a la santidad de Dios. Eso sí es tragedia, eso sí es trágico, ¿verdad? Decir, no, yo con Dios estoy bien, pero no haya la manera de pecar. Pero Dios para aquí, Dios para allá, y Cristo y lo uno, y hará lo uno y lo otro, creyendo que tiene una relación con Dios. Pero si su vida está marcada por una constante de pecado, usted está evidenciando que eso es mentira, que usted no tiene una relación con Dios. Por el contrario, usted es un enemigo de Dios. Entonces, si tomamos estos par de conceptos que nos brinda la Escritura, podemos nosotros definir que la vida eterna es el estado de una renovación de la relación que el hombre tiene con Dios. Eso es vida eterna. Y entiéndalo muy bien, porque muchas veces apuntamos a cosas que son completamente equivocadas. Pensamos que vida eterna es vivir en un lugar paradisiaco, en donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto. Sí, todo eso es verdad.
Pero vida eterna es que en ese lugar paradisíaco, donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá más pecado, es con un solo propósito, de que usted sepa relacionarse con Dios. Que usted sepa acercarse a Dios. Que usted le conozca de tal manera que esté en pos su vida de hacer la voluntad de Dios. Es como lo dice el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Dice la Escritura: me mostrarás la senda de la vida. Mírelo, allí está. El salmista está diciendo: tú, Dios, me darás esa vida, me mostrarás el camino de la vida. ¿Y cuál es el resultado de esa senda de vida? Sigue diciendo el Salmo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es vida eterna, hermanos. Así es que, si usted está hoy lidiando que otra vez domingo, otra vez sermón, otra vez cantar, otra vez, con esa angustia de a qué hora se acabará el servicio, usted no se está deleitando en Dios, ¿cierto? Y está manifestando que no hay vida. No hay vida, porque esa senda de vida se experimenta en que en tu presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. ¿O hay alguien aquí que pueda confesar que en el día domingo no estamos en la presencia de Dios? ¿Hay alguien que pudiera decir que la reunión pública de la iglesia local no es para reunirnos con Dios? Si ese es su pensamiento, está en el lugar equivocado. Porque el día domingo nos reunimos delante de Dios y buscamos la plenitud de su gozo. Y sigue diciendo el Salmo: delicias a tu diestra para siempre. ¿Usted amará el reposo del Señor? Esa es la mayor esperanza. Que usted quiere el reposo de estar por una eternidad en la presencia de Dios. Eso es vida eterna, amados hermanos. Ahora, nos sigue diciendo nuestro texto, o más bien, nos va a llevar a responder a la pregunta: ¿quién puede dar la vida eterna y cómo se recibe? Bien dijo el Señor: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y lo que quiere decir es que la vida eterna, que como ya lo vimos, es gozar de una nueva relación con Dios, es solamente posible, o más bien veámoslo de manera negativa, no es por causa del hombre. No es porque el hombre diga: ¿sabe qué? Voy a buscar a Dios para que me conceda esa nueva relación. El hombre no puede. No es por causa del hombre, sino que es por causa de Dios mismo. Es Dios mismo. Y esto es posible, hermanos, cuando una persona confía que es por medio de Jesucristo que puede tenerla. Devuélvase unas páginas allí en el Evangelio de Juan. Más exactamente, en ese versículo 15 al 17. Del capítulo 3, perdón. Juan, capítulo 3, versículo 15 al 17. Escuche bien. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Más qué? Más tenga vida eterna, ¿cierto? Y sigue diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y reafirma el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos hablando, amados hermanos, que esto es posible única y exclusivamente por la obra de Jesucristo. Y el Señor lo expresa en este versículo 24 del capítulo 5 con esas palabras: el que oye mi palabra y cree al que me envió.
¿Qué nos está diciendo? Que hay dos cuestiones por hacer. Oír y creer. Oír y creer. Obviamente, oír está incluido en creer. Y creer está incluido en oír. Bueno, no siempre. Porque los que rechazan el evangelio pueden oír, pero no creer. Pero el que cree, verdaderamente, aquel que cree, ha oído. Tiene que oír. Así es que esas expresiones de salvación en donde no ha escuchado el evangelio, pero dice, ay, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia cristiana, porque tengo una Biblia, porque mi mamá, mi papá son cristianos. ¿Y el oír qué? El oír el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Si usted no ha escuchado el evangelio y dice creer, esa fe es falsa. Por eso allí tenemos, oír y creer son fundamentales para tener ese acceso a la vida eterna. Pero entienda, oír y creer no son contadas como obras justas del hombre. Porque si fuera así, si fuera porque yo tengo como ser humano la capacidad de oír y de creer, pues ¿quién ganó la vida eterna? Pues yo, ¿sí? Fue mi mérito. Y oír y creer, hermanos, son capacidades que Dios da a un individuo. Óigalo bien, Dios da esas capacidades de oír y creer a un individuo para que pueda gozar de la vida eterna. Y óigame, esto no es tan sencillo como decir que se trata de un ejercicio mental. Como cuando usted aprende alguna otra ciencia, matemáticas, ciencias sociales, etcétera, etcétera. No es un ejercicio mental sencillamente. Más bien, tiene que ver con un conocimiento de quién es Jesucristo. Por eso es muy importante que usted aprenda, y todo ser humano, conozca a Jesucristo. Conozca también cuál es la obra que vino a hacer. Hermanos, eso es el evangelio. Si usted predica un evangelio donde no está ni Cristo y donde no está su obra redentora, eso no es evangelio. Y allí el que vaya a confiar en una palabrería donde no está ni Cristo ni su obra, pues puso la fe en un saco roto. En un saco roto. Ahora bien, ya hemos dicho que Jesús es el Logo de Dios, quien vino a revelar al Padre y su plan de redención. Así es que todo aquel que crea en las palabras del Hijo está creyendo en el Padre. Entiéndalo así. El que cree en el Hijo está creyendo en el Padre. Y al confiar en las palabras del Hijo, está confiando en la obra poderosa del Padre. Hermanos, el hombre puede estar completamente seguro que si ha creído en el Hijo, puede estar completamente seguro que ha recibido la vida eterna. Si usted le cree en su nombre, cree en su obra, tiene vida eterna. Es decir, que al creer en Jesucristo, esa relación rota por los siglos, o bueno, pongámoslo en los términos de la vida de cada quien, por los años suyos, sean muchos, sean pocos, esa relación rota ahora ha sido restaurada, en donde usted pasó de ser un enemigo de Dios a tener perfecta paz con el Padre. ¿Por qué? Porque usted ha creído en el perdón de sus pecados por la obra de Jesucristo. Eso que bloqueaba el acceso al Padre, ahora por Jesucristo usted tiene acceso. Pero atiéndame esta pregunta. ¿Cuánto durará esa paz con Dios? ¿Cuánto puede durar esa paz? Es lo que dure la vida eterna, ¿verdad? Y si la vida es eterna, por tanto, esa paz es eterna. Y los siguientes versículos van a resaltar efectivamente esa eternidad, o bueno, o cuando menos aspectos tanto presentes como futuros de esa paz con Dios. Así es que avancemos a nuestro segundo punto del sermón.
Segundo punto es la vida eterna en el presente. En el presente. Por más de que hablemos de tener vida eterna, el texto nos va a decir que es ya. No que es en un futuro que la tendremos. Es ya cuando se puede gozar de esa vida eterna. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entienda esto. Estos versículos no nos están hablando del cuándo los hombres pueden experimentar la vida eterna. Ese versículo 25 responde eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que podemos gozar de la vida eterna? Y el Señor está diciendo que el tiempo de llamar a los muertos para que tengan vida eterna se trata de un hecho presente. Por eso dice, viene la hora, pero no se queda allí. Y la hora es, ¿sí? Es ya. Y como ya lo dijimos en el verso 24, se trata de la obra de Dios por medio del Hijo, que tiene la potestad de llamar poderosamente a todos aquellos que están muertos espiritualmente. ¿Para qué? Para traerlos a la vida. Hermanos, esta acción de llamar a un muerto a la vida el día de hoy, ¿quién lo ha visto? ¿Quién ha visto a un muerto levantarse? Bueno, yo sí. Yo lo he visto. Y es lo que se llama la primera resurrección. Es lo que se llama la resurrección espiritual. Y esto es evidente, amados hermanos, cada vez que se predica el Evangelio y cuando una persona cree. ¿Qué pasa? Viene de muerte a vida. Viene de muerte a vida. Así es que nosotros podemos decir que somos testigos, o cuando menos, de nuestra propia resurrección. Resurrección espiritual, que es la misma primera resurrección. Es la primera. Fíjense, es donde los muertos en los delitos y pecados que estaban completamente inertes para hacer lo que es bueno y lo que es agradable a Dios, ahora les es dada la capacidad de tener vitalidad para acercarse a Dios. Y no solamente para que tenga la vitalidad de acercarse a Dios, sino que para que ahora pueda disfrutar de la presencia de Dios. Vaya al libro de Apocalipsis porque lo cita muy bien. Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Mire ese calificativo primero que enuncia este mismo escritor del Evangelio, Juan. Él dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si usted ha sido salvo, usted es llamado bienaventurado y santo. ¿Por qué? Porque ha tenido parte en la primera resurrección. Y miren lo que resulta. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, esto se cumple cuando un hombre es salvo por el Evangelio de Jesucristo. Desde el mismo momento en que el hombre es llamado por Cristo para que crea en él por medio del Evangelio, allí es el inicio de la nueva vida, de una nueva vida y de una nueva relación entre el hombre que ha sido perdonado con Dios. Es un hombre bienaventurado. Y digo que este verso 6 de Apocalipsis se cumple justo en el momento de la salvación, porque ya no es un pecador convicto que ocupa sus días para hacer violencia contra la santa ley de Dios, sino que ahora ha sido llamado por Cristo con su voz poderosa, con su voz de mando, lo llama ¿para qué? Para que sea su sacerdote. Ahí lo dice. Y serán sacerdotes de Dios.
en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios. ¿Esto qué implica? Que el que ha nacido de nuevo, el que tiene vida eterna, tiene ahora acceso directo a Dios para adorarle. Y eso es lo que hacemos. Usted, teniendo vida espiritual, su procura ahora es venir a adorar a Dios, a traer sacrificios espirituales. Pero el versículo no queda allí, sino que dice que aquel que es bienaventurado, que es santo y que tuvo parte de la primera resurrección, se convierte en un servidor para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos. Estos no son aspectos futuros, hermanos. Esto es ya. Esto es desde el momento en que una persona ha sido salva, que ha sido traída al reino de los cielos. Ha sido traída al reino de Cristo. ¿Para qué? Para que ahora le sirva al gran rey. Hermanos, esta es una verdad que se cumple en cada uno de aquellos que creen en Jesucristo. Así es que, amado hermano, piense que la vida eterna ya es una realidad en cada quien que ha oído la voz de Jesucristo. ¿Lo entendemos? Pero hay una advertencia, amado hermano. Hay una advertencia en todo esto. Y es que si el hombre pretende alcanzar la vida eterna, es decir, pretende tener una relación con Dios, pero si no lo hace, o si lo hace más bien, saltándose a Cristo, saltándose la persona de nuestro Señor, esa será su derrota. Como hasta el día de hoy es el gran tropiezo de todos los judíos que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios. ¿No es el tropiezo de los judíos? ¿No fue el tropiezo de estos que estaban escuchando directamente la voz de nuestro Señor? ¿Que no querían reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? Y hoy en día el judío es exactamente igual. Pretende honrar al Padre, pero cuando escucha el nombre de Jesús, escupe a la tierra, deshonra al Hijo. Y lo leíamos, amado hermano. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuál es la condición de ellos? Condenación. Condenación. Si el Hijo los salva, le honrarán a Él y por ende honrarán al Padre. Así es que aquí tenemos una advertencia, y digo una doble advertencia, y es lo que tenemos en los versículos 26 y 27, que dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Son palabras de advertencia. ¿Por qué? Porque estos versículos están reafirmando la deidad de Cristo. Eso es lo que están diciendo. Diciendo que Jesús es el enviado del Padre y que hará las obras del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son Dios. Son Dios. Un solo Dios. Y al ser un solo Dios, es Dios quien tiene vida en sí mismo. Mire, Dios no es un ser creado. Y usted como creyente lo debe saber y lo debe entender. Dios no tuvo inicio, no tiene final. Nadie lo creó. Piense, dentro de los mormones, Jesucristo es un ser creado. Pero aún dentro de esa teología, el Padre de Jesucristo es creado también. Hay alguien superior a Él. ¡Qué locura! Pero eso sucede. Ahora entienda esto. Dios no fue creado. Y si Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno, y lo que nos está diciendo acá, que Él tiene, que así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. ¿Qué implica esto? Que Él no fue creado, que nadie le dio vida. Nadie le dio vida, siempre la ha tenido, porque es Dios. Jesús es Dios. Y como Dios es la fuente de vida.
Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el origen de todo lo que tiene vida, tanto la vida física como la vida espiritual. Y es por esto, amados hermanos, que Jesús tiene la potestad de dar vida eterna a quien Él quiera darla. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, si la contrapartida de la vida eterna es la condenación, que ya lo vimos, los que se resisten a creer en Cristo, su expectativa no es otra que la de juicio, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, ahí tenemos la contrapartida. Es más, esa palabra juicio del versículo 27 es la misma palabra griega del verso 24 que es traducida como condenación. Juicio y condenación son la misma palabra que tenemos aquí. Y esto es algo que a la verdad nadie se imagina de lo terrible que es vivir por la eternidad bajo la declaración de culpable. Porque lo que ha de ocurrir es que este Hijo de Dios, y bueno, que aquí usa el nombre de Hijo del Hombre, que da vida, también será aquel que condenará a los hombres que no creyeron en Él. Esto es terrible. Ahora bien, los judíos efectivamente tenían en claro que tanto el asunto de la vida eterna como también la de juzgar a los hombres era potestativo del Creador. Ellos lo creían así. Y hasta el momento no han estado escuchando otra cosa, una cosa distinta a que Jesús es quien se está atribuyendo esas obras. Y de esa manera, y de una manera intencional, podemos decir, el Señor usa aquí ese título de Hijo de Hombre, con el propósito de acentuar lo que Él está diciendo. Entonces, si previamente ya había mucho escozor en los oídos de los judíos, cuánto más cuando el Señor se atribuye el título de Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque se trata de un calificativo que se encuentra en el Antiguo Testamento, que también los judíos lo conocían, más exactamente del libro de Daniel. Búsquelo allí, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Dice la Escritura: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Allí lo tenemos. Es una visión que tiene Daniel. Y dice, vi venir a uno como un hijo de hombre. Y aquí ya empieza a expresar las características de este hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, aunque el título de Hijo de Hombre, ¿sí?, era conocido por los judíos, y pudieron ellos entender que se trataba del Mesías, pero para ellos el Mesías era sencillamente un hombre. Un hombre. Y claro, cuando el Señor utiliza, que es el título con mayor regularidad que Él se adjudica, cuando Él se llama el Hijo del Hombre, el Señor lo usa para expresar su verdadera humanidad. Hermanos, no deja de tener todo lo necesario para identificar al Mesías prometido. A un Mesías que no sería simplemente un hombre, sino que sería el Mesías Dios y hombre que tiene el poder de dar vida y de juzgar a los hombres. Fíjense, Daniel habla de
dominio, gloria, reino, etcétera. Y aquí el Señor toma ese mismo nombre, el Hijo del Hombre, y dice que tiene capacidad de dar vida y de juzgar a los hombres. Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. Puede que en el caso nuestro no sea tan exacerbado, hermanos, como para que nosotros busquemos matar a Jesús por atribuirse el ser igual a Dios. Pero no deja de ser preocupante que nosotros desconozcamos que en Jesús se halla la vida que el hombre pecador necesita. Y allí quedamos igualitos a los judíos, iguales. Y esto ocurre, amados hermanos, cuando los hombres confiesan con sus labios que Jesús es Dios. Y puede decir, bueno, tengo una mejor postura que la que tiene un judío. Pero si su vida está en pretender lidiar con sus pecados a su propia manera, ¿qué está diciendo? A este Jesús que es Dios, no lo necesito. No lo necesito. Yo puedo lidiar con mis pecados a la manera que yo quiera. Ya sea cumpliendo ritos, ya sea haciendo buenas obras, e incluso viviendo en sus pecados sin tener ningún tipo de temor. Y aún así pueden llegar a decir, Jesús es Dios. ¿O por qué no? Viviendo como si sus pecados fueran imperdonables. Creo que lo más general es esa característica de aquellos hombres que viven sin ningún tipo de temor al pecar. Pero hermanos, también hay quienes lidian con sus pecados creyendo que no hay nada que les pueda perdonar. Nada. Entonces ven a Jesús, que Él perdona pecados, y dice, sí, Señor, pero es que lo que hice fue muy grave, y tú no lo perdonarás. ¿Qué están haciendo? Están minimizando a Dios, a Jesús. Es más, le están quitando su deidad, como si Él no fuera capaz de dar vida. Así es que, amados hermanos, estas advertencias del versículo 26 y 27, nos tienen que hacer mirar nuestro presente como un asunto que resonará en toda la eternidad. Que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo con la persona de Cristo. Lo que usted haga hoy con Cristo efectivamente tendrá consecuencias eternas. Eternas. Si usted cree hoy mismo, tiene vida eterna, pero si usted es de aquellos que ha dilatado rendir su vida a Cristo, recuerde que el Señor ya lo ha dicho, y es que el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. También se trata de un asunto presente donde el Señor ha juzgado. Y usted no sabe. Puede que dentro del plan de Dios esté su misericordia extenderle más días sobre esta tierra o años, para que de pronto el Señor venga en su gracia y le salve. Pero es que usted no sabe cuántos días tendrá sobre esta tierra. No lo sabe. Y así como nosotros podemos llegar a decir, necesito la salvación, pero no hoy, porque tengo unos pecadillos que realizar. Hermanos, usted está jugando con la eternidad. Está jugando con la eternidad. Y así como hacíamos la pregunta, ¿cuánto durará la paz con Dios? También cabe la pregunta, ¿cuánto durará la culpa de los hombres que no creen? Y llegamos a un punto de las consecuencias eternas. Los últimos dos versículos de nuestro texto, el verso 28 y 29, son una mirada al futuro, hermanos. Son una mirada al futuro. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, ¿esto qué demuestra? Esto demuestra que la autoridad de Cristo es manifestada en su voz de mando.
¿Mm? Y comienza el texto diciendo, no os maravilléis de esto. No. Dijo el Señor, no se maravillen, no se asombren. Y muy seguramente es porque esos judíos que le estaban escuchando, su mandíbula estaba desencajada por estar escuchando que Jesús se atribuía ser igual a Dios y no paraba de hablar, diciendo una y otra vez, yo soy Dios. No se maravillen, les dice el Señor. Ustedes lo vieron, tanto las señales mesiánicas como la salvación de los hombres pasaron a un segundo plano. No les importaba a estos judíos, pues las palabras de Jesús solo les producía era mayor indignación. Pero el Señor les advierte que vendrá la hora, esto es, en un futuro, un día cuando nadie, absolutamente nadie, se resistirá a la voz de Cristo. Es decir, ustedes judíos que hoy se están resistiendo al llamado del Evangelio, llegará el día en que no se resistirán cuando yo los levante de los muertos. Se trata de la resurrección física que tendrá lugar en el día final. Así como los que en el pasado y aún hoy escuchan la autoritativa voz de Cristo, siendo llamados a la vida espiritual, al final de los tiempos, en su segunda venida, el Señor dará la orden. Y es una orden audible, para que todos, absolutamente todos los muertos, en este caso, los muertos físicos, se levanten de sus tumbas para sellar para siempre su condición o la condición de cada quien. Piénselo. No será una visita secreta, como algunos tienen por entendido. No será secreto, ni mucho menos será silencioso. La voz del Todopoderoso va a resonar sobre toda la tierra y será tal su autoridad que los sepulcros entregarán sus muertos. Nadie podrá objetar ese mandato. Ahora, no entienda, amado hermano, no entienda que solamente los que están en las tumbas serán resucitados. Todos, absolutamente todos serán resucitados, como lo dice Apocalipsis 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos. ¿Qué hay de un muerto hoy en día que murió cientos de años en el mar? ¿Qué hay? Pero de allí serán levantados los muertos. Y dice el texto, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. ¿Quiénes son estos muertos? Son todos los que hasta la segunda venida de Cristo han perecido físicamente. Y que según el verso 29 de Juan 5, son clasificados en dos grupos. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Ahora bien, no piense que se trata de una referencia a la salvación por obras. Y es más que claro que el mismo Evangelio y toda la Biblia declara que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios, no es por obras. Entonces, lo que sí hemos de entender es que el juicio final, donde será Cristo quien juzgará a todos los hombres, ese juicio será según sus obras. Sus obras. ¿Qué significa esto? Que las obras de los hombres, óigalo bien, usted que todavía está vivo y que dice ser creyente, óigalo bien, sus obras han de testificar si es o no es de Cristo. Esto es, si verdaderamente le creyeron al Señor, si creyeron en la obra que el Espíritu Santo hace en un regenerado, que lo que hace verdaderamente es que transformar a ese ser humano. Gracias, hermano. A ese ser humano, ¿para qué? Para que ahora pueda hacer la voluntad de Dios. Antes no lo podía hacer. No podía. Ahora sí. Tiene toda la capacidad de escuchar el mandamiento divino y ¿qué? Obedecerlo. Antes no podía hacerlo.
¿Y esto en qué resulta? En buenas obras, en las obras de Dios. Pero si se resistieron a creer en Cristo, significa que continuaron en una vida de constante pecado. ¿Y sus obras cuáles son? Las obras de la carne. Las obras de la carne. Así es que cada una de las obras de los hombres, también sus pensamientos, sus palabras, sus omisiones, están siendo registradas para que en aquel día ese libro, donde está anotado todas sus obras, será abierto junto al libro de la vida. Y muy seguramente la Biblia también será abierta. Y cada quien será llamado al frente para que rinda cuentas en el tribunal de Cristo. Y el Señor dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, y gozad de la vida eterna. A unos. ¿Y a los otros qué les dirá? Los lanzará al lago de fuego. Ese día, amados hermanos, resplandecerá la justicia de Cristo sobre sus elegidos, que redundará en vida eterna, y también allí se sellará la condenación de todos los que jamás creyeron y vivieron conforme a sus placeres pecaminosos. Hermanos, usted puede engañar a quien sea aquí en este mundo, pero todo quedará registrado. Nada quedará oculto delante del Señor. Y si para nosotros, los hijos de Dios, es una gran vergüenza cada vez que pecamos, ¿qué será aquel día para aquel que buscó la manera de ocultar su vida de pecado, diciendo: nadie me ve, estoy escondido, ¿sí? Estoy en lo oculto? Mire, piense, ¿por qué naturalmente el ladrón busca la oscuridad y el silencio de la noche para hacer sus crímenes? Porque nadie sepa. Y el hombre pecador pecará de esa misma manera. Procurará ocultar lo más posible sus obras, sus pensamientos. Y piénselo usted: mis pensamientos son míos, ¿quién podrá saber de ellos? Y pecan con pensamiento. Pero todo eso quedará registrado para aquel día. Y quiero que concluyamos con esto, hermanos. Y es que es un llamado a que no espere a escuchar la voz del Señor en aquel día, que sea llamado a rendir cuentas y no tenga la justicia de Cristo a su favor. No espere a ese día. Aunque usted hoy se resista a venir a Cristo, mi hermano o amigo, en aquel día usted no podrá resistirse. Y aunque usted esté muerto, de donde sea que estén sus despojos, de allí lo levantará el Señor para rendir cuentas. Ni la misma muerte lo podrá salvar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace hoy mismo? ¿Por qué? Atienda a la voz del Señor que le dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no lo hace? Esta debiera ser la prioridad de cualquier ser humano, que en lugar de estar distraídos con los susurros del mundo, que le insta a tener una vida feliz, pero pecaminosa, ¿por qué negarse a tener la mejor de las vidas? La vida eterna, la cual es verdaderamente feliz. La vida eterna es una vida de felicidad, de gozo, cuando la paz de Dios le es concedida. Mientras que la humanidad, en su afán de buscar lo que para ellos es la felicidad, mire, ustedes, cada quien, cada ser humano, puede evidenciar la realidad de sus vidas en sus propias relaciones rotas, es decir, manifestando que su vida es una constante tristeza. Hermanos, y la vida eterna tiene que ver con la restauración de la relación del hombre con Dios, pero eso se va a ver reflejado en las demás relaciones que tengamos con los hombres.
Mientras que la relación con Dios esté rota, mientras que esa relación no tenga vida, cualquier otra relación que pueda tener los hombres va a estar viciada por constantes rupturas, por constantes roces. Piénselo. Hoy encontramos a hombres y a mujeres casados pero cansados de sus cónyuges. Seguramente se casaron para ser felices, pero bastó con que pasara la luna de miel para que viniera al lugar el irrespeto, la deslealtad, el descuido, y tantas situaciones más que convirtieron el santo matrimonio en un campo de batalla. No piense, hermanos, que esto es distinto con otras relaciones. Piense en la relación entre padres e hijos. Antes, bueno, la noticia de un embarazo era de gran felicidad. Bueno, lo pongo entre comillas. Ahora parece ser que resulta una gran tragedia escuchar la voz de un embarazo. Una gran tragedia que la van a resolver los futuros padres, ya sea asesinando a ese nuevo ser o trayéndolo a este mundo para que lleven toda la carga de la desesperación de sus padres. Nadie está feliz en esta vida si no tiene la verdadera felicidad en Cristo, si no goza de vida eterna, si esa relación con Dios no ha sido restaurada, las demás relaciones no van a ser las mejores. Cada vez el hombre es más codicioso, ¿verdad? Cada vez quiere los mejores lugares en este mundo y hará lo que sea necesario sin importar cuántas relaciones tenga que romper para ser feliz. Pero el Señor Jesucristo vino con el propósito de traer vida. No de mejorar, óigame bien a esto, no de mejorar ciertos aspectos de la vida, como lo es la liquidez financiera, la salud, en otras palabras, la prosperidad. No, a eso no vino el Señor. Él vino a traer vida, una vida eterna, que no es otra cosa que la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Y esa novedad de vida tiene un comienzo, pero no tiene final. No tiene final. Por eso es que se le llama eterna, porque no puede acabarse, porque el disfrute, el goce será para siempre. Hermanos, de verdad, de todo corazón, si usted viene el domingo y no tiene un corazón de quererse gozar delante del Señor, lo siento mucho, pero usted no es salvo. Lo siento. Usted podrá decir, sí, yo fui a tal iglesia y fui a tal otra y tengo millones de años en el cristianismo, pero si usted no se goza en la presencia del Señor, usted no tiene vida eterna. No la tiene. Porque su gozo está en el mundo. Y al estar en el mundo, dice la Escritura, usted se hace enemigo de Dios, dando a entender que su relación está rota. No tiene vida eterna. Atienda las palabras de este texto, hermanos y amigos, para que comprendan que hoy puede ser el último día en que el Señor le esté llamando al arrepentimiento y a la fe. Puede ser. No pierda la oportunidad. Vamos a orar.